Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Hola hermano, buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La palabra del Señor para esta ocasión la encontramos en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos a darle lectura, como es nuestra costumbre, la vamos a hacer en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor:
Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hasta allí. Dios y Padre Santo, en primer lugar, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, tu palabra está leída, Señor, para mis hermanos, para compartir con ellos. Padre, ahora solo te pido que me ayudes, que tu Espíritu Santo me dirija, me dé gracias, Señor. En el nombre de Jesús me pongo bajo tu potestad, amado Dios. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Esta epístola o esta carta a los hermanos de Galacia me gusta mucho juntamente con la epístola a los romanos. Me encanta porque realmente esta epístola se ajusta perfectamente a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. O se ajusta perfectamente a todos los tiempos, por decirlo de otra manera. Al tiempo pasado, al presente que estamos viviendo, se ajusta perfectamente. Puede ser aplicada de una manera tan fresca en este tiempo, que esta carta es tan vigente para el tiempo que estamos viviendo. Por eso me encanta. El tema de esta carta, hermano, para acá, a modo de introducción, para que usted tenga un panorama completo. El tema de la carta de los Gálatas trata del Evangelio por gracia. El Evangelio por gracia. El apóstol Pablo dijo, por gracia sois salvo. Somos salvos solamente por gracia, por nada más. La salvación por gracia, esta salvación que Pablo le enseña a los hermanos, esta salvación por gracia, es aparte de toda mezcla, hermano, de toda mezcla de requisitos o de condiciones que ponía la ley mosaica en aquella época. Esa parte de todo eso, esa parte de esos requisitos que exigía la ley, esas condiciones que ponía la ley de Moisés para esa época. Esta salvación o este evangelio que Pablo viene predicando ahora es solo por gracia y nada más. Y vemos aquí entonces ahora, vemos que Pablo viene a esta ciudad de Galacia, viene a defender el verdadero evangelio, viene a poner, por decirlo de una manera, las cosas en orden, viene a predicar un evangelio verdadero, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta usted, por qué Pablo viene ahora a poner el verdadero evangelio? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en aquellos tiempos, cuando Pablo llegó a Galacia a predicar, ya se habían introducido falsos maestros judaizantes, que se le llamaban. Venían a presentar un evangelio un poco diferente, o muy diferente al verdadero evangelio. Ya habían empezado a enseñar y a impartir esa falsa enseñanza, una falsa doctrina. ¿Y qué enseñaban estos maestros falsos? Ellos enseñaban que la obediencia a la ley, ¿cierto?, mezclada con fe, la obediencia a la ley de Moisés, mezclada con fe, era la base para la justificación del pecador. Eso ellos estaban enseñando. La obediencia a la ley más la fe en Jesucristo era la base, ¿cierto? Era la base para ser justificado.
Eso era lo que ellos enseñaban. Lo que Pablo vino a reprender muy severamente a los judíos de la época. Él reprendió de una manera muy severa a estos maestros. Y ahora podemos ver que en los dos primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, Pablo se presenta a sí mismo, y se presenta a sí mismo defendiendo también su apostolado y la autoridad que tenía de parte de Dios. Podemos ver en el capítulo 1 cómo Pablo se presenta a sí mismo y empieza a defender su apostolado y empieza también a imponer esa autoridad que venía de parte de Dios, y empezó a corregir todas estas falsas enseñanzas. Vemos cómo Pablo corrige esta falsa enseñanza a estos falsos maestros judaizantes, empieza a corregir, y también de paso empieza a corregir a los hermanos judíos de aquella época. Empieza a corregirlos. ¿De por qué los corrigió? Porque ellos también pensaban que el evangelio era solamente para los judíos, era solamente para ellos y para nadie más. Y Pablo corrige también esto. Podemos verlo en los dos primeros capítulos. Cómo Pablo corrige a los primeros cristianos, que ellos pensaban que los judíos eran solamente para ellos y no para los gentiles. Los corrige de esa manera. Y llegamos al capítulo 3 entonces, que vamos a darle una breve exhortación, hermano. No pretendo hacer una predicación larga, simplemente muy resumida. Llegamos al capítulo 3, donde también encontramos que ahora Pablo también ahora deja de corregir a los judíos, y ahora vamos a ver que empieza a corregir a los gentiles. En este capítulo 3, Pablo empieza a corregir a los gentiles. O sea, ya no a los judíos, sino ahora a los gentiles. O sea, también podría decirse, ahora empieza a corregirnos también a nosotros, porque nosotros somos parte de ese pueblo gentil. No somos judíos, pero Dios, por gracia y misericordia, también nos llamó ahora a formar un solo pueblo. Y Pablo vemos que empieza a corregir ahora a los gentiles. Y comienza diciendo en el primer capítulo, en el primer versículo, dice: «Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente». Esto me suena muy fuerte, hermano, cuando Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, insensatos. Suena fuerte la palabra insensato. Y yo buscaba qué significa insensato. Y encontré, hermano, varias definiciones de lo que es insensato. Insensato significa una persona sin juicio, una persona que no piensa antes de hacer las cosas, una persona que no es prudente. Eso es insensato. Y también podemos decir que es una persona inmadura. Y eso le está diciendo Pablo: oh Gálatas insensatos, Gálatas inmaduros, Gálatas que no piensan, Gálatas que no son prudentes, Gálatas sin juicio, por decir, también significa. Le está diciendo en su cara a los gentiles: Gálatas insensato. Suena fuerte. Y luego les dice: ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los engañó? ¿Quién los sedució? Para que ustedes cambien desde lo que ya vosotros, dice, a cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Suena fuerte lo que le dice Pablo. Ahora usted podría preguntarse, ¿por qué Pablo los trata tan mal? Porque casi es un insulto. ¿Sabe por qué? Por lo que yo ya le había dicho. Pablo ya sabía que los hermanos de Gálatas estaban siendo engañados y se estaban dejando seducir por estos falsos maestros. Se estaban dejando seducir y siguiendo esas enseñanzas que era una mezcla de obras con fe. Por eso Pablo dice: Gálatas insensato. Sabía que ya ellos estaban siendo engañados y que ellos estaban poniendo su confianza y su esperanza ya en otras cosas. Ellos ya estaban dejando solamente de depositar su fe y su confianza en Jesucristo y en su obra redentora.
Ahora ellos ya estaban poniendo la confianza también en lo que ellos podían hacer, en lo que ellos podían, obras que ellos podían hacer. Y podemos darnos cuenta que hoy en día, hermano, esto no está ajeno. Podemos ver que muchas religiones hacen esta mezcla. Un poco de obras y un poco de fe. Hay una mezcla que, sin ir más lejos, lo que yo más he visto, especialmente el mundo católico, ellos no solamente es suficiente Jesucristo como el único Salvador, el único mediador. Ellos buscan otra forma, poner a otra persona, otros santos, a quienes se le arrodillan, le pidan favores. Ese no es el verdadero evangelio. Que en esos tiempos ya también estaba sucediendo. Y sucede hoy en día. Y podemos verlo claramente en los evangelios que se predican en televisión a veces. Podemos ver cómo ha surgido el evangelio de la prosperidad, el de la declaración positiva, el de la... Hay muchos evangelios que no recuerdo en este momento. Cómo se ha ido mezclando esto, hermano. Entonces, nosotros debemos saber muy bien y tenerlo muy claro que la salvación, ¿ya? Que la salvación es solo por gracia y no poner nuestra confianza en otras cosas. Usted y yo sabemos muy bien que todo lo que somos, todo lo que tenemos, es solo por gracia de Dios y nada más. Es solo por la gracia de Dios. Es todo lo que podemos adquirir y podamos tener. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra inteligencia, es porque Dios lo permite. Es porque Dios nos da esa capacidad de poder quizás adquirir algunas cosas. Pero no poner la confianza en lo que yo pueda obtener, en mi capacidad, en mi esfuerzo. No, porque nosotros dependemos exclusivamente y absolutamente de Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada somos, hermanos. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a estos hermanos de Galacia. No podemos confiar en nuestras obras, en nuestro esfuerzo. No podemos poner esperanza en esas cosas. Nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar solamente en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que Pablo le dice de manera muy resumida. El versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos a los hermanos de Gálatas y a nosotros hoy en día? Pablo aquí está hablando de algo muy importante dentro de las doctrinas de la salvación. Le está diciendo: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está entrando Pablo a la doctrina, una de las doctrinas más importantes, que es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu por fe, le dice, o por las obras de la ley? Entonces, lo que nosotros debemos entender, y lo que me imagino que Pablo quería transmitir a los hermanos, es que todo cristiano, todo hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, recibe el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y nuestra vida ahora es vivir para Cristo. Nosotros ahora vivimos para Cristo y depositamos toda nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Y empezamos a caminar confiado en Él. Y confiando especialmente en lo que se refiere a todo este libro, al sacrificio, a la obra redentora de Cristo. Toda nuestra confianza está en esa obra redentora, en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. No es por nada más, no hay mérito alguno de nosotros, no hay forma que nosotros podamos ser salvos por otro medio. Simplemente es creer, depositar la fe en la obra de Jesucristo, en ese sacrificio que Dios hizo. Entonces, lo que le está diciendo es que recibiste el Espíritu por las obras de la ley. El Espíritu, hermano,
Lo recibimos cada uno de nosotros en el momento de la conversión, en el momento que nos arrepentimos, fue cuando recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora vive y mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo donde mora Dios. Por lo tanto, ahora vamos a caminar guiado por el Espíritu Santo. Vamos a hacer cosas guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a Cristo y a obedecer su palabra. No a depositar nuestra confianza en otras cosas, a seguir otras cosas, otra enseñanza que no esté en la Biblia, que no esté en la palabra de Dios. Eso es lo que yo entiendo de este versículo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya eso lo recibimos solamente por oír con fe, por creer. No se recibe por ser buena persona, por hacer cosas buenas, por las obras de la ley de aquel tiempo que exigía tantas cosas. Eso jamás se va a poder recibir el Espíritu Santo, sino solamente por creer en Dios, por tener fe en Jesucristo, por creer a su palabra, por aceptarlo como su único y salvador personal, es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La recibimos y ahora mora en nosotros y ahora nos va a guiar, nos va a ayudar en momentos difíciles. Cada cristiano que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando en su interior, porque somos templo del Espíritu Santo. Luego el versículo 3, tan necios sois, le dice nuevamente. Qué fuerte es Pablo, estas preguntas que le hace como preguntas reflexivas. Le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Nuevamente está tocando esta doctrina del Espíritu Santo, tan necios sois. Pablo le está diciendo que el Espíritu Santo que ellos recibieron como un regalo, porque el Espíritu Santo Dios lo da también, así como da la fe, da el Espíritu Santo por gracia, por un regalo. Este Espíritu Santo le dice que ustedes recibieron y que moren ustedes. Ahora, ¿ustedes van a dejar de lado? El Espíritu Santo también podemos decir que es sinónimo de santificación, ¿ya? O sea, que el Espíritu Santo que hemos recibido es cuando Cristo viene, deposita el Espíritu Santo en nosotros y ahora somos separados, apartados para Dios. Apartado para buenas obras, no en la salvación por obra, sino que porque ahora somos salvos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora sí nosotros, gracias al Espíritu Santo, podemos hacer buenas obras. ¿Ya? Y somos apartados por el Espíritu Santo. Y ahora este Espíritu Santo me ayuda, me guía. Él me corrige, hermano. Él me ayuda a seguir a Cristo. Entonces Él les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ¿vas a volver a hacer las mismas cosas de antes? Si ya recibiste el Espíritu Santo, el que te está guiando, el que te está ayudando, y tú aún así vas a volver a las obras antiguas, a querer hacer las cosas que antes hacía, a poner en duda el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Le está corrigiendo Pablo, tan necios sois. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, le dice nuevamente. Estos versículos, todo este párrafo, está lleno de preguntas. Son 5 preguntas que Pablo le hace a los hermanos de Gálatas. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Tantas cosas habéis padecido en vano, le hace esta otra pregunta. Podríamos decir que Pablo le está diciendo, fue en vano todo ese tiempo que Dios te llenó de su gracia. Fue en vano todo la enseñanza, lo que tú habías creído, el sacrificio. Fue en vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Por ti fue en vano, le dice Pablo. Hoy día podría decirnos a nosotros, fue en vano todo ese tiempo
que Dios te ha llenado con su gracia? ¿Ha sido en vano, hermano, todo ese tiempo que tú has disfrutado de las bondades de Dios dentro del Evangelio? ¿Ha sido en vano esos momentos que tú has tenido con el Señor, donde tú has visto su amor y su misericordia, donde tú has disfrutado de las bondades de Dios? ¿Ha sido en vano? ¿Ha sido en vano quizás tu sacrificio yendo a los servicios, a los cultos, en el invierno, a veces con frío, pero allí tú te has gozado en la presencia de Dios? ¿Ha sido en vano ese tiempo? Podría preguntarnos el apóstol Pablo a nosotros. La verdad que para mí no, nada ha sido en vano. Todo lo que Dios me ha dado ha sido de bendición, nada ha sido en vano. Pero Pablo le hace esa pregunta: ¿ha sido en vano todo lo que ustedes han recibido de Dios? Es inmenso, es tremendo. Le dice: es en vano lo que Dios te ha dado con su gracia. Y ahora tú vas a ir en pos de otros dioses, vas a seguir arrodillándote a otros dioses. ¿Ha sido en vano entonces todo lo que tú has aprendido, lo que tú has recibido de Dios, y vas a volver a hacer las obras antiguas? A veces, hermano, nosotros nos olvidamos que Dios es fiel. A veces nos olvidamos que Dios nos ha guardado tanto, que Dios nos ha guardado de males, de accidentes, nos ha guardado de tragedias. A veces nos olvidamos que Dios nos ha bendecido, que Dios ha obrado en milagros en nosotros. Nos olvidamos cuando Dios ha hecho milagros de sanidad, ha hecho milagros cuando no teníamos nada. Dios nos ha dado, Dios ha sacado de la nada para bendecirnos. Nos olvidamos, y de eso Pablo le está diciendo: es en vano todo eso que Dios ha hecho por ti. Y yo podría preguntarle también: ¿es en vano esos momentos que tú le has pedido a Dios y Dios te ha dado? ¿Ha sido en vano todo eso que Dios te ha dado, que Dios te ha bendecido? Y a veces también nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos ha sacado. Somos tan infieles, estamos tan olvidadizos y nos olvidamos de esas cosas. Y aquí vemos que los hermanos de Galacia, estaban olvidando todas esas cosas. Y Pablo les recuerda, como hoy día la palabra nos recuerda a nosotros, lo que Dios ha hecho con nosotros. Cómo Dios, de dónde nos sacó, nos está recordando en este momento. Y la pregunta es: ¿eso es en vano lo que Dios ha hecho en tu vida? De ninguna manera, hermano. Versículo 4. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido, si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Cuando Dios ha obrado en milagro, hermano, ¿lo hace porque tú te has portado bien, le dice Pablo? ¿Porque tú has querido hacer las cosas buenas? ¿Porque has hecho esto y esto otro? ¿O simplemente lo has hecho porque tú has creído en lo que la palabra te dice? ¿Has creído en las promesas de Dios? Eso nos dice también a nosotros. Cada vez que Dios ha obrado en medio nuestro, lo ha hecho porque simplemente nosotros le hemos creído, porque hemos puesto la confianza en Él, porque hemos depositado nuestra esperanza en Él, y Él ha respondido. No porque nosotros hayamos hecho algo para ganarnos el favor de Dios. Hemos hecho algo para que Dios nos mire y diga: oh, el hermano tanto está haciendo cosas bonitas y hace el bien siempre. No. Aquí lo importante es creerle a Dios. Y por eso Dios le está diciendo: dice, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sin duda, lo hace por el oír con fe, simplemente. Por la poca fe que tenemos nosotros y la depositamos, toda esa poquita fe en Cristo, Dios hace obras. Dios hace el milagro cuando depositamos nuestra fe
en Él. Eso es lo que le está diciendo entonces a los hermanos, la fe, lo importante que es creer. La fe, lo importante dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no le creemos a Dios, si no creemos ciegamente y una convicción que esté tan enraizada en nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, si no creemos que Cristo murió por nosotros, que murió por nuestros pecados y que yo soy salvo solamente por los méritos de Cristo, es en vano todo. Aquí le está hablando de la importancia de creer y de la fe, del creerle a Dios. Y ya como ir concluyendo, podríamos decir, por ejemplo, cuál es el verdadero evangelio o qué es el verdadero evangelio que Pablo predicaba. Podríamos decir que este verdadero evangelio, hermano, es simplemente el verdadero evangelio. Esta buena nueva de salvación es simplemente la que dice que la salvación es solamente por los méritos de Cristo, nada más. Eso es lo que está resumiendo toda esta carta, que la salvación viene solamente de Jesucristo y es por sus propios méritos de Él, de Jesucristo. ¿Ya? En otras palabras, puedo decir que el verdadero evangelio es Cristo mismo, es Jesucristo tomando mi lugar en la cruz. Ese es el verdadero evangelio. Es que Cristo tomó mi lugar que a mí me correspondía, lo tomó Él en la cruz del Calvario. Ese lugar que a mí me correspondía estar yo allí, Cristo dijo, no, yo voy a ir y voy a morir por Él. Qué maravilloso, qué amor más grande de nuestro Dios. Imagínense, hermano, que Él viene a morir por mí, por salvarme a mí. Esto me hacía recordar, cuando me leí este pasaje, el otro hace como 3 días atrás, de repente miré la televisión, estaban dando una película, y veía que habían 2 hermanitos, iban a ser castigados, un hombre y una mujer, porque se habían robado algo, porque vi la película así por la mitad, y se habían robado algo, y lo iban a castigar a latigazos a esos 2 niños. Y el hermanito mayor le dice, yo voy a recibir, porque eran 20 latigazos a cada uno, deme a mí los 40 latigazos, pero a mi hermanita no la castigue. El amor de este niño por su hermanita me hizo pensar en este amor de Dios, que Él vino a morir por mí. Él dijo, no, yo me voy a inmolar, yo me voy a clavar en la cruz, y dejen al hermano Alberto a un ladito, dejen al hermano Pedro acá, yo voy a morir por él, dejen al hermano Jaime, yo voy a morir por él. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que Pablo le quería enseñar, el sacrificio de Cristo. ¡Qué maravilloso es esto, hermano! Saber que Cristo, por amor, murió por ti y por mí. Imagínense, el justo muriendo por el injusto, el santo muriendo por el pecador, tomando el lugar del pecador. ¡Qué maravilloso! Y eso nos hace ser justificados ahora. Somos justificados. ¿Y qué significa eso? Justificado. ¿Qué significa? A veces no logra entender uno, no entiende mucho. Cuando dice, somos justificados por Cristo. Eso significa, hermano, en palabras simples, es que cuando Cristo a mí me salva, ¿cierto? Me salva de mis pecados, ¿cierto? Dios no mira más mi pecado. Cuando Cristo a mí me salva, Dios ya no mira mi pecado. Cristo ya no, el Papá Dios no ve mi pecado, sino que ahora ve a su Hijo Jesucristo en la cruz. Eso es lo que Él ve. Ya Él no ve mi pecado, sino que ahora mira a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sacrificio, ahora Dios me declara justo, me declara inocente. Porque el culpable ya pagó, el inocente pagó por el culpable. Y ahora Dios me ve justo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso ya no mira mi pecado, sino que ahora mira a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la justificación. Qué maravilloso es entonces, hermano, este maravilloso libro.
Y luego podríamos preguntarnos también, ¿y qué me exige este evangelio? ¿Qué es lo que me pide? ¿Qué es lo que me exige? No me exige nada, hermano. No me pide nada. Qué maravilloso es este evangelio de Jesucristo, esta salvación por gracia. No me exige absolutamente nada. Lo único que me pide es creer en el sacrificio de Cristo. Solamente creer y obedecer su palabra, obedecer lo que Él enseñó. Nada más. No me pide que yo haga nada para ser salvo. Solamente creer en Cristo. Libre de toda obra, de toda otra mezcolanza que querían imponer en aquel tiempo para la salvación. Un poco de obras de Moisés, un poco de ley de Moisés, junto con la fe en Jesucristo, era la base para la salvación, según los maestros que se habían introducido. Un evangelio mezclado. Y la salvación simplemente es por fe. La salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa convicción, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para ser salvo. Tener siempre claro algo tan que esté en nosotros como encarnado allí. La fe en nuestro Señor Jesucristo y en la obra redentora. Eso era lo que Pablo quería enseñar en ese tiempo a los hermanos de Gálatas. Eso más o menos sería hasta allí la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, en su hogar. Ha sido breve la exhortación. Espero que haya sido de mucha bendición. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que la salvación viene solo de ti y que solamente por los méritos tuyos, mi buen Jesús. Nosotros no tenemos mérito alguno, Señor, para merecer esta salvación. Es solamente porque tú así lo quisiste, por el amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanos, bendice a mis pastores, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, te damos honra y gloria solo a ti. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas bendiciones. I just want to close with a song that the Lord gave my wife. It's really neat to sing your wife's song. Make my life a prayer to you. I want to do what you want me to. No empty words and no white lies. No token prayers, no compromise. I want to shine the light you gave through your Son you sent to save us from ourselves and our despair. It comforts me to know you're really there. I want to thank you now for being patient with me. Oh, it's so hard to see when my eyes are on me. I guess I'll have to trust and just believe what you say. Oh, you're coming again, coming to take me away. I want to die and let you give your life to me so I might live and share the hope you gave to me, the love that said
some fable or fairy tale that I've made up inside my head. You're God, the Son, you've risen from the dead. Oh, I want to thank you now for being patient with me. Oh, it's so hard to see when my eyes are on me. I guess I'll have to trust and just believe what you say. Oh, you're coming again, coming to take me away.